El majestuoso puente japonés de Akashi Kaikyo es el puente en suspensión más alto, largo y costoso del mundo. Se yergue contra todo pronóstico en un lugar donde no debería haber ningún puente, la ruta de los tifones, a merced de vientos que alcanzan la increíble velocidad de 290 kilómetros por hora, una potencia capaz de arrancar los tejados de las casas y desenraizar los árboles. Atraviesa una de las rutas comerciales más concurridas y peligrosas del mundo, en medio de una importante zona de terremotos. Es un puente que decían que nunca podría construirse. Antes de continuar, dale me gusta al video, suscríbete y activa la campanita. El puente Akashi Kaikyo. El colosal puente de Akashi sostiene una enorme autopista de 6 carriles que conecta la dinámica metrópolis de Kobe, en la isla principal, con la isla de Awaji hacia el sur. Para los habitantes de los pueblos pesqueros de esa isla rural del sur, constituye un enlace vital con las escuelas y hospitales de la ciudad de la isla principal. Representa un símbolo de orgullo nacional para Japón y es el eslabón final de una red de puentes que conectan las 4 islas niponas. Es todo un hito de la ingeniería que está en posesión de 3 récords del mundo. Con sus 280 metros de altura es el puente en suspensión más alto de la Tierra. Cada una de sus 2 torres mide tanto como un edificio de 80 pisos. Con un arco central de más de 1,6 kilómetros, es el puente en suspensión más largo del planeta y casi duplica la longitud del puente Golden Gate de San Francisco. Y también es el puente más caro que se ha construido en la historia, con un coste de más de 3.000 millones de euros. El agua que atraviesa es la pesadilla de un ingeniero de caminos. El estrecho de Akashi es una barrera de 4 kilómetros de mar hostil que separa la isla de Awaji del resto de Japón. La zona se ve asolada frecuentemente por tifones y vientos racheados que la azotan a una velocidad de 290 kilómetros por hora y destruyen casi todo lo que encuentran a su paso. El estrecho es además una de las rutas comerciales más concurridas de Japón, la arteria principal que conecta las 4 islas niponas. Todos los días más de 1000 barcos atraviesan estas aguas densamente transitadas. Los gobiernos nacional y local estudiaron durante años la construcción de un puente sobre la barrera de los estrechos de Akashi para conectar una de las ciudades más grandes del país con la isla de Awaji y sus pueblos pesqueros. Pero fue necesario un desastre fatal para que el proyecto se materializase. El 11 de mayo de 1965, a las 6:40 de la mañana, 100 niños que iban de excursión con el colegio se subieron en el ferry de Shiunmaru, que cruza el estrecho en 45 minutos. El ferry se abrió paso entre la intensa circulación a través de la espesa niebla que flotaba sobre el mar. A las 6:56 de la mañana, justo antes de llegar al puerto, entre la niebla surgió el casco de un ferry que se echaba encima. Las tripulaciones de ambos barcos no tuvieron tiempo de reaccionar y los ferries chocaron. El ferry de Shiunmaru se hundió bajo las aguas en menos de 5 minutos. Murieron 168 niños y adultos. Querían que se tomaran medidas y se construyera un puente para evitar que se volviera a repetir la tragedia. El ingeniero Makoto Kitagawa es el director ejecutivo de la autoridad del puente de Honshu Shikoku y participó en los primeros diseños del puente. Para enfrentarse a semejante desafío, el gobierno japonés creó la autoridad del puente de Honshu Shikoku. Su misión era construir lo imposible. Hicieron falta 30 años de investigaciones de nuevas tecnologías antes de poder empezar a construirlo. En mayo de 1988 se iniciaron las obras y los constructores se enfrentaron al proyecto más atrevido de su carrera. Tenían por delante 10 años de retos desconocidos, contratiempos y desastres. La construcción del puente en suspensión más grande del mundo representaba una labor monumental. Hicieron falta más de 2 millones de obreros, miles de millones de euros, 181 toneladas de acero y 1,4 millones de metros cúbicos de hormigón. Sus cimientos son del tamaño de un edificio de 20 pisos. Sus torres son casi tan altas como la Torre Eiffel de París. Y sus cables podrían dar la vuelta al globo 7 veces.
Jim Cooper es uno de los mejores ingenieros de puentes del mundo y uno de los pocos extranjeros que intervinieron en el proyecto. Nos explica las enormes dificultades a las que se enfrentaron los japoneses. Fue un megaproyecto de proporciones gigantescas que superaban los límites de la tecnología. En teoría, el diseño de puentes en suspensión es muy sencillo. Sobre el agua se extienden dos cables principales sujetados por dos torres. La carretera cuelga de esos cables, que están anclados a ambos lados de la misma. Es una fórmula comprobada hasta la saciedad y funciona bien. Pero la longitud de los puentes en suspensión tiene un límite. Este puente tiene el tamaño del Golden Gate, pero el Akashi es casi el doble de grande. Para impedir que se desplome, los cables y la carretera tienen que ser mucho más fuertes y tan ligeros como sea posible. El puente de Akashi soporta el 91% de su propio peso y solo el 9% de su carga corresponde al tráfico de vehículos. En mayo de 1988, el primer problema al que se enfrentaron los japoneses fue dónde colocar los inmensos cimientos sobre los que reposaría el puente, y los traicioneros estrechos de Akashi les ocasionaron más de un quebradero de cabeza. El lugar ideal estaba en medio de un canal marítimo concurridísimo y los cimientos supondrían un obstáculo importante para las innumerables embarcaciones que lo surcaban todos los días. El canal medía casi 1,5 kilómetros de ancho y para evitarlo con seguridad, los cimientos tuvieron que separarse casi 2 kilómetros, lo que convirtió a Akashi en el puente de suspensión más largo del mundo. Pero había que resolver otro problema aún mayor. Normalmente, los cimientos de los puentes se colocan en medio del agua. Se rellenan de hormigón secciones cilíndricas y se hunden por su propio peso. Se repite el proceso y se levantan los cimientos desde las orillas en distintas fases. Pero los estrechos de Akashi tienen 110 metros de profundidad y son mucho más hondos que la mayoría de los cimientos sobre los que se construyen puentes. Es más, las rápidas corrientes impiden que se empleen las técnicas normales de construcción porque el agua lo arrastra todo. Así que a los diseñadores del puente se les ocurrió una solución que era nueva, arriesgada y no comprobada a esa escala. Propusieron fabricar dos enormes moldes de acero en dique seco, uno para cada una de las dos cimentaciones del puente. Una vez fabricadas, se remolcarían hasta el mar y se hundirían con precisión en el punto exacto. Un año después del principio de las obras, los gigantescos moldes de acero para los cimientos del puente ya estaban acabados en un dique seco junto al estrecho. Los anillos huecos de dos capas de acero medían 70 metros de alto y 80 metros de ancho. Estaban listos para ser remolcados hasta el mar. Para los ingenieros era un momento clave porque no se puede hacer nada hasta que los cimientos están correctamente colocados en su sitio. Había mucho en juego. Un simple error y los cimientos podrían ser arrastrados por el mar, con lo cual los ingenieros tendrían que volver a empezar, desperdiciando todo un año de trabajo. En marzo de 1989, las obras del puente en suspensión más largo del mundo alcanzaron su fase más crítica. Los dos moldes gigantes de los cimientos estaban a punto de remolcarse hasta su sitio y no existía margen de error. Los ingenieros tenían que calcular la corriente y la marea perfecta. Un error y los gigantescos moldes huecos serían barridos por las aguas turbulentas. El proyecto completo peligraría. A las 5:30 de la tarde del 26 de marzo, 12 remolcadores zarparon del muelle arrastrando hacia el mar la primera de las dos grandes estructuras huecas. No era una tarea fácil, porque cada molde pesaba 15.000 toneladas, el equivalente a 40 aviones Jumbo. Bajo la supervisión de la Guardia Costera, las barcazas remolcaron los inmensos rascacielos flotantes a través de la concurrida ruta de navegación y sobre aguas turbulentas. Era una tarea peligrosísima, no querían que se repitiese el desastre marítimo. Se tardó 38 horas en trasladar cada uno de los dos moldes hasta su sitio. Entonces, los japoneses se enfrentaron a su primera prueba crucial.
Llevaban semanas excavando en el lecho marino para crear una superficie perfectamente nivelada. Tenían que hundir en el mar 2 anillos de acero mastodónticos que sostendrían el enorme puente en suspensión. Había que rellenar cada anillo de agua hasta que llegasen al lecho marino. Tenían que aterrizar con precisión. De otro modo no quedarían nivelados y se pondría en peligro todo el proyecto. Pero tuvieron que batallar contra las peores condiciones posibles. Los remolcadores tuvieron que luchar contra la potente corriente para colocar los anillos huecos en el lugar exacto antes de hundirlos hasta el fondo. Se emplearon 32 bombas para llenar de agua de mar cada uno de los gigantescos moldes. Cada uno se llenó con más de 250 millones de litros de agua. Se fueron hundiendo poco a poco, muy lentamente. Los obreros tuvieron que esperar durante 8 agónicas horas a que los cimientos se asentaran en el lecho marino, pero todavía no sabían si la misión había sido un éxito. Llevaron a cabo sus cálculos para comprobar si habían aterrizado en la posición correcta. Milagrosamente, averiguaron que los enormes cilindros de acero descansaban a solo 10 centímetros, la longitud de un lápiz, de su destino, y estaban perfectamente nivelados. Su plan había funcionado, pero todavía quedaba mucho por hacer.